Para que ahí me acerque el micrófono. Tengo como me mezcla muchísimo, o sea, bueno, leí los tres textos y me mezcla muchísimo esto de que constantemente, digamos, vuelve a los mismos temas, a las coyunturas críticas, a las reglas del juego, los niveles intermedios, los mesos, las organizaciones intermedias, como que me mezcla, me termina mezclando. Y bueno, yo después vi la clase para ver si me podía, digamos, un poco direccionar. Em, y la realidad es que como que abordan los tres textos al mismo tiempo y no sé, digamos, hacia dónde tengo que apuntar. A veces se me confunden qué son los gremios, qué son eh, las organizaciones gremiales, la diferencia, después las mutuales. Es medio extenso, yo lo sé. Mira, ahí esa clase está particularmente pensada para trabajar esos temas. Eh, ¿Por qué? Porque si no nosotros, ¿qué nos pasaba hasta el año pasado? Eh, Nosotros nos dimos cuenta con Luciana que no trabajábamos adecuadamente el sistema de salud, ¿sí? Entonces, esa clase, el objetivo que tiene es, bueno, identificar la dinámica principal del sistema de salud, que es este movimiento eh, entre la dispersión y la unidad, digámoslo así, ¿sí? Entonces vos tenés una lógica que se promueve permanentemente de hablar de un sistema y una dinámica que en realidad no tiene sistema, no es sistemática. Entonces ahí tenés subsistemas, principalmente tres, que trabajan de manera simultánea, que son el sistema estatal, el subsistema estatal, el subsistema privado y el subsistema solidario. Entonces, bueno, eh, hay veces que hay políticas o intentos de dar primacía a una universalización, lo cual iría en detrimento del sistema privado y solidario. Hay otros momentos en los que cobran más autonomía los subsistemas solidario y privado, obviamente en detrimento de la cobertura universal que se propone desde una lógica de un sistema de salud integral, etcétera, etcétera. Entonces, esas tensiones, esos vaivenes, era lo que nos interesaba a nosotros marcar ahí. No sé qué es lo que no llegas a interpretar. El subsistema solidario empieza en el siglo XIX de manera autónoma con las sociedades de socorros mutuos, Bien. inicialmente con los inmigrantes y después con los trabajadores por rama de actividad. ¿Por qué? Porque eran personas que hacían una vaquita para prevenir situaciones de emergencia, digamos así. Y cuando hablan de las organizaciones intermedias, a qué hacen alusión, digamos? O Y es un término que no importa mucho, porque es como que me pasa eso capaz. ¿qué vas a agregar, Dani? No, que una organización intermedia puede ser un sindicato, puede ser un gremio, puede ser una mutual, puede ser lo que hoy llamamos una ONG, ¿no? Son agrupaciones de personas detrás de un objetivo. O sea, estamos hablando de lo mismo, nada más que a veces en el texto, ¿no? Te puede generar alguna confusión cuando hablamos del gremio de los médicos o de los gremios que emplean médicos. Pero que esa es una distinción que sí hay que hacer. O sea, cómo se asocian los médicos en defensa de sus intereses gremialmente, ¿no? Y cómo, digamos, el sector obrero, el sector sindical, genera su agrupación precisamente para esto que decía Carlos recién, cuidar la salud de sus afiliados, ¿no? Entonces ahí tenemos organizaciones intermedias que no siempre están de acuerdo y que a veces están en conflicto. Claro, Bien, genial. Y la mutual sería, digamos, el servicio médico que dan cada uno de los gremios. Exacto, es un Bien, servicio, ¿no? Que puede ser de un sindicato o puede ser de un grupo de inmigrantes, ¿no? Como era el caso que citábamos nosotros anteriormente, ¿no? Como tenés la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Sociedad Garibaldi de los italianos,
la sociedad francesa, ¿no? Son ejemplos de mutuales. Claro, Bien, ahí digamos, lo que gremio y sindicato serían lo mismo, entonces más o menos. Y gremio y sindicato puedes decir que son lo mismo. sí, no son exactamente sinónimos, pero nosotros lo Claro. solemos, nosotros en la cátedra no, sino en la Argentina solemos usarlos como sinónimos. Ujú. Bien, sí, porque me confundían mucho la diferencia. Sí, pero es Y cierto lo que marca Daniel de que eh, se puede hablar de gremio mucho más en términos de pensar el gremio de los médicos, la forma en que tienen los médicos de agruparse para pugnar por sus intereses. Entonces, vos ves en los textos que aparece todo el tiempo la tensión entre la libertad de opción y demás de los médicos este, y los sindicatos que son organizaciones intermedias oficializadas, de hecho son semiestatales, porque tienen que estar reconocidas por el Estado, y que a la vez tienen sistemas de salud, de ayuda mutua de salud, ¿sí? bien. Y digamos, o sea, si yo tengo que hacer como, digamos, una síntesis de dónde enfocar en estos textos, serían esos términos, digamos. En Claro. los términos del sistema de salud, de cómo es el funcionamiento del sistema de salud. Y de hecho, Luciana agrupó los tres textos para poder trabajar el tema de manera diacrónica, es decir, en términos sucesivos, ¿no? Históricos. Bueno, cómo fue mutando el sistema de salud. Porque si no, nos quedamos con eh, una imagen un poco distorsionada que parte de lo que nosotros creemos que debiera ser un sistema de salud. ¿Sí? Y en realidad lo concreto es que el sistema de salud no es como a veces nosotros creemos que debiera ser. Entonces No, bueno. nosotros no tenemos un sistema universal basado en los hospitales públicos. Y tampoco tenemos un sistema universal basado en las clínicas privadas, digamos. No tenemos un sistema universal. Tenemos un sector de la población que se atiende en el sector público, otro sector de la población, los trabajadores asalariados que tienen obras sociales dependientes de su trabajo. Tenemos otro sector de la población que son las personas que pueden pagar una prepaga, ¿sí? Y tenemos el otro sector que es mixto con todos los demás, que es la persona que va y se atiende directamente en la clínica privada este, sin mediar obras sociales, sin mediar lo demás. Y casos de personas que tienen dos o tres de estos sistemas simultáneamente. Superpuestos, sí, sí, totalmente. Profe, yo tengo una consulta relacionada aprovecho que la compañera sacó el tema. El otro día en la clase, creo que con Daniel, se habló de, por ejemplo, o yo entendí eso, de que la libre elección del médico por parte del paciente y el pago por prestación, que traía problemas a la hora de, se pedían muchos estudios innecesarios y surge el nomenclador, fue, por lo que entendí en un texto, reemplazado por el contrato de la lógica o per cápita, algo así, o no, sigue con esa teoría de poder elegir libremente el médico. Conviven, ¿no? Vos tenés hoy sistemas en los cuales te asociás a ponerle una prepaga que te da un listado de médicos. O sea, no podés elegir cualquier médico, sino el médico que ellos te asignan. Y Los tenés PAMI. otros sistemas, claro, para mí es cápita, ¿no? Directamente. Y tenés el otro sistema que supuestamente, porque siempre todo esto es un supuesto, podés elegir entre un universo mayor de médicos, ¿no? O sea, el tema de la libre elección siempre es, sobre todo, vinculado a determinadas especialidades que, por ejemplo, bueno, yo voy a elegir el obstetra con el cual va a nacer mi hijo, ¿no? Y me voy a atender con ese hasta que nace. Con Carlos nos reímos porque sabemos que esto puede suceder un sábado a la noche, el día que el médico estaba de vacaciones, el día que el médico tiene un inconveniente, que tiene cuatro pacientes más, y no te va a atender ese médico, ¿no? Entonces es un concepto que por esto, digamos, se reemplazaba por la idea del equipo médico, por la idea del hospital de cabecera, porque se veía precisamente ese tipo de dificultades, ¿no? Ni que hablar en otro tema de especialidades. Perdóname, Dani.
acá tenemos una situación que es un extremo. Tenemos una persona que no se identifica, que pone un punto acá. Por favor, por lo menos pon el nombre. No te pedimos que pongas la cámara. Ya no le pedimos a nadie que ponga la cámara, pero un punto ya es demasiado, ¿sí? Así que hacenos un favor de poner un nombre. ¿Cómo hago Bueno, para poner mi nombre? Cambiás el nombre en el, en el sistema, o por lo menos habilitar la Primero cámara la, si sabemos la con quién forma de estamos invocar. hablando. Hoy estuve con problemas tecnológicos y tuve que entrar de otra compu. Si no, aparece mi nombre siempre. Bueno, ¿y quién sos por lo menos? Así nos enteramos. Victoria. Victoria, bueno. Tenemos a Victoria ahí en el punto. El puntito. Está centrado, por lo menos. bueno, me retiro. Muchas gracias, Carlos, y bueno, cualquier cosa te escribo. Bueno, dale. Gracias, hasta luego. Bueno, Carlos, cuando quieras, si querés compartir el software que teníamos Dale. como para seguir Yo charlando quería de hacer estos una temas. pregunta, perdón, Sí, sí. buenas tardes Sí, primero. Que me estuvieron preguntando mucho la fecha del RECU, Sí. si sabían ya. Ahora te digo. Espérame que me fijo, que lo tengo acá anotado y te digo. Para que primero hago esto que me pide el profe. Bien, ¿ahí ven? sí, sí, se ve perfecto. Perfecto, dale. Arranca Bueno, que yo ahí ahí busco lo que me arrancamos piden. con esta unidad que tiene que ver con, nosotros la denominamos los años 90, el retorno de las epidemias, ¿no? Y la reforma de la atención sanitaria en la Argentina, ¿no? Que es obviamente cómo estamos, por lo menos en los tiempos recientes de la actualidad. Nosotros la semana anterior habíamos hablado de las reformas en los años 60 y 70, ¿no? Reformas que vimos que eran extremadamente importantes, debates muy importantes que hubo con respecto a lo que era cómo modificar el sistema que había dejado Carrillo, ¿no? Desde el peronismo, y sobre todo con unos criterios que surgieron recién acá, el tema de la libre elección, la descentralización administrativa, el federalismo sanitario, ¿no? Que hacen a, bueno, cómo se va organizando el sistema, que culminaba con una ley en la época de Onganía, ya para principios de los 70, y estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Cuando se da una ley que regula la forma en que las obras sociales van a atender no solamente a aquellas personas que están con trabajo, sino también a todos sus familiares, ascendientes y descendientes, ¿no? Esto era una cuestión que también tuvo mucho debate, en cómo se crea el Instituto Nacional de Seguridad Social y Justicia, que era también el tema de la creación del PAMI, y a partir de ahí, como un sistema, ¿no? Comienza a convivir con esto de la cápita, con esto de, bueno, hay médicos que van a trabajar dentro de un sistema, que es el de la prestación y la libre elección, y otro grupo de médicos que va a trabajar en el PAMI bajo el sistema de la cápita. Esto medianamente se va a mantener, ¿no? Durante los años 70 y los 80. Es muy poca la variación de lo que se va a modificar desde el punto de vista legal. Lo que sí va a existir, obviamente, y ya podemos ir pasando a la siguiente filmina, tiene que ver con el desgaste que va a tener esa ley, esa primera ley de obras sociales, que en cierta forma es mucho de lo que ustedes van a escuchar en las críticas que se hacen hoy. Bueno, la obra social que no presta servicio, que se corta, la obra social donde la persona se va a atender y tiene que pagar un adicional porque eso no estaba contemplado dentro de las prestaciones, donde un especialista cobra un arancel diferenciado, donde un servicio que puede ser de diagnóstico no está dentro del nomenclador y hay que pagarlo aparte.
Y todo lo que genera que el sistema lentamente comience a mostrar muchas fisuras, ¿no? Con respecto a lo que era la prestación del servicio de salud. Principalmente, ¿por qué? Porque se acusa a demasiada intromisión por parte del Estado con respecto a las regulaciones y que obviamente estas regulaciones tenían que modificarse, tenían que cambiarse. En un contexto donde también lo que cambia, obviamente, es la situación no solamente a nivel de la Argentina, sino también a nivel mundial. La era de oro del capitalismo, que muchos la ven desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo del 74, muestra también los cambios. Y ese cambio tiene que ver con un retroceso de lo que hasta ese momento se llamaba el estado de bienestar. Esto es que el Estado garantizaba la salud, garantizaba el trabajo, garantizaba la jubilación después de que terminaba el ciclo laboral de la persona, que se garantizaba la educación gratuita en todos sus niveles, que se garantizaban todos los servicios que tenían que ver con distintas prestaciones. Esto comienza obviamente a tener problemas, comienza a incrementarse la desocupación, comienza a incrementarse las formas de subsidio de todo lo que tiene que ver con la desocupación, pero también comienza a generar que no todos los servicios que presta el Estado comienzan a ser eficientes y esto comienza a ser extremadamente cuestionado. En nuestro país, no, esto comienza a cuestionarse desde los países centrales, tanto de la visión de Estados Unidos, de las visiones de Europa, desde las visiones de que había un quedate. En ese momento el modelo, ¿no? Eran los países emergentes, ¿no? De los llamados tigres asiáticos, que era el caso de Corea, que era el caso de Japón, que se veían como países que tenían una dinámica totalmente distinta, ¿no? Que habían salido de la crisis del petróleo mucho más fortalecidos, y esto era porque no tenían el anclaje del peso del Estado. Y es por esto que esos países, ¿no? Comienzan a inducir reformas en los países centrales, donde se comienza a criticar que el Estado, ¿no? Al garantizarle la vida a las personas colectivamente, achicaba y eliminaba cualquier tipo de iniciativa personal. Esto se va a ver, nosotros en los sistemas económicos y políticos decimos que es el paso de eh, el mundo del mercado de bienestar, digamos del estado de bienestar, hacia primero el monetarismo y después el neoliberalismo, ¿no? Esto es principalmente en la década de fines de los 80, principios de los 90, que tiene que ver con situaciones internacionales donde el bloque socialista de lo que era hasta ese momento lo que hoy conocemos como Rusia, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desmorona y no literalmente, hay un muro que cae, ¿no? Y que simboliza precisamente esa caída. Y a partir de ahí surge esta idea de darle iniciativa a los individuos, ¿no? Hay que preocuparse por los individuos, no por el conjunto. Eso es la filosofía del neoliberalismo, ¿no? Porque no es un sistema económico el neoliberalismo, sino que tiene que ver precisamente con otra concepción respecto de los cambios. Esto va a impactar en nuestro país que va a atravesar una dictadura durante los 70 y posteriormente una transición democrática iniciada en 1983, pero que no consigue resolver algunos de los problemas de fondo. No hace falta que abundemos respecto de los problemas económicos, pero obviamente esto tiene que ver con un Estado que aparece con un tamaño desmesurado, y con la aplicación de lo que se dice los mecanismos de mercado. Esto es que hay demasiado Estado y pocas iniciativas privadas, y esto va a repercutir en todos los ámbitos y obviamente también tiene una repercusión muy fuerte dentro del ámbito de la salud. Y es por esto que se van a comenzar a dar ideas y se van a comenzar a dar debates respecto de qué significa desregular. Esto es quitar limitaciones y tratar de que el sector privado crezca sin regulaciones. Pasamos a la otra, Carlos.
Todo esto está enmarcado en algo que se va a llamar el Consenso de Washington de 1989, ¿no? Que tiene algunos, son 10 puntos, ¿no? Pero hay 4 que son muy importantes para el sector salud. Uno tiene que ver con esta palabrita que es, la van a seguir escuchando, por supuesto, que se llama déficit fiscal. Y esto es cuando un Estado supuestamente gasta mucho más de lo que recauda, ¿no? Y eso se considera un déficit y que esto no se puede equilibrar entre lo que se recauda y lo que se gasta, ¿no? Y esto es conocido como déficit, y esta es la palabra maldita, ¿no? Para el consenso de Washington, porque dice que esto lleva a los países a empobrecerse y a endeudarse. La segunda cuestión tiene que ver con el gasto público, ¿no? Donde se habla de que hay que eliminar subsidios, ¿no? Para determinadas actividades, y esto está dirigido a educación y salud. Este es un aspecto muy interesante porque es muy filosa la definición que tiene el consenso de Washington sobre esto. ¿Por qué? Porque dice que hay que terminar con el subsidio a los sectores medios, ¿no? Que dice que en realidad lo que el Estado tiene que enfocarse es en volver a dar atención de la salud primaria y educación primaria, no secundaria, no universitaria, no alta complejidad con respecto a la salud, ¿no? Estas son las directivas que después las va a tomar tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional cuando exijan los planes de ajuste para evitar el déficit y para bajar el gasto público, ¿no? Y que los gobiernos tienen que centrarse específicamente en lo que son sus actividades prioritarias, ¿no? Que es educación, salud e infraestructura. El otro componente que tiene esto es las privatizaciones, porque se dice que el Estado absorbió demasiadas actividades que tenían que ver con sectores que podía desarrollar mucho mejor el sector privado. Esta es la etapa en la cual, por supuesto, todo esto da sustento a lo que van a ser las privatizaciones después de todos los servicios públicos en la Argentina, ¿no? Que tenía que ver con el transporte, que tiene que ver con los combustibles, que tiene que ver con la energía eléctrica, que tiene que ver con todo aquello que se consideraba que era de la órbita específica del sector privado, porque vamos a ser muy claros también, en esa época las grandes empresas estatales no eran un modelo de eficiencia ni de prestación de servicios, ¿no? Y esto, por supuesto, hacía que muchos sectores de la población criticaran permanentemente el funcionamiento de estas empresas y vieran con buenos ojos que se privatizara. Y acá es donde, por supuesto, esto también abarca al sector de la salud y donde entra también en discusión principalmente las regulaciones, ¿no? Respecto de qué era de la órbita del Estado y qué es de la órbita del sector público dentro del sector de salud, o sea, dentro del sector privado, ¿no? Pasamos entonces a la próxima. Como dijimos, las leyes eran las que estaban vigentes desde los años 70, ¿no? Que eran la que regulaba el funcionamiento de las obras sociales y donde se comienza a hablar de que existe, en cierta forma, un acuerdo de las obras sociales, de la CGT, ¿no? De esto que decíamos recién, de las mutuales, de las obras sociales, que es un pacto corporativo, ¿no? En el cual, obviamente, ese acuerdo involucraba a los proveedores, que eran obviamente los profesionales, no solamente los médicos, sino también los laboratorios, los dueños de las clínicas, independientemente que fueran clínicas, sanatorios e incluso hasta algunos del propio sector público. Pasamos a la otra. Esto hacía que para fines de los años 80 existiera una crisis económica financiera, no solamente en el funcionamiento de la economía en general, sino también de todo lo que hacía al propio sistema de salud. El propio sistema de salud, a través de los gremios, solicitaba al Estado permanentemente recursos para poder financiar lo que eran los déficits de las obras sociales, que no se podían sustentar, porque decía, nuestros obreros ganan poco, digamos, esto era, digamos, una simplificación, no le podemos pedir que paguen, aparte de lo que ya aportan para la obra social, aporten algo más, ¿no? Y este era, por supuesto, que es un problema porque comienzan a haber algunas
operaciones o algunas cuestiones de salud que son extremadamente caras. Los medicamentos, algunos comienzan a tener costos que son impagables por la persona, tienen que ser pagados por las obras sociales, y existen los que se comienzan a llamar a partir de ese momento los denominados casos catástrofe. O sea, ¿qué es un caso catástrofe para una obra social? Que le toquen 3 trasplantes en un año. O sea, una obra social mediana que le tocan 3 trasplantes en un año puede quedar al borde de la quiebra por afrontar los gastos de lo que representan este tipo de operaciones. Esto también en el contexto de lo que, nada nuevo que podamos agregar, que viene desde los 80, que son las caídas de la producción de algunos de los productos de nuestro país, la crisis inflacionaria, que va a tener incluso un correlato de una hiperinflación hacia fines de los 80, y el crecimiento de las tasas de desempleo, que no solamente es que hay muchos más desempleados, sino que hay mucha gente que comienza a estar fuera del sistema de atención de salud público y privado. Pasamos a la siguiente. Ese empuje hiperinflacionario, como decíamos, una inflación, si la actual nos parece un poco alta, en ese momento se llegó a niveles del 4.000 al 3.800% en un año, con niveles del 400% en algún mes, 390 en el otro. Obviamente llegó una emergencia económica y en ese contexto, por supuesto, ¿no? Este discurso de que el problema era el Estado lleva a una ley de reforma del Estado, a poner todo en emergencia económica, esto es que se puede definir una privatización con mayorías especiales o con políticas especiales, que no se inicia exclusivamente con el gobierno de Carlos Menem en los 90, ya desde el propio gobierno de Alfonsín a fines del 89-88, comienzan a discutir estas cuestiones y la reforma del sistema de salud, ¿no? Se necesita una nueva ley de salud. Esto era lo que se planteaba en ese momento. Y esa reforma se va a encarar no desde principios de los 90, sino desde fines de los 80. La ley es del año 1988. Con lo cual, obviamente, ya esto o sea, ¿qué nos configura? Un acuerdo con el sector sindical, un acuerdo con los sectores empresariales de la salud, y también, por supuesto, el Estado que cede en cuanto a algunas regulaciones que hasta ese momento tenía previstas. Pasamos a la siguiente. Ese decreto de desregulación económica es el que permite nuevas actividades que hasta ese momento estaban en la órbita del Estado. Es donde se va a crear, ¿no? Un sistema único de seguridad social dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es el famoso Seguro Nacional de Salud, ¿no? Existe, aunque no nos parezca, un Seguro Nacional de Salud que protege a toda la población, que tiene que garantizar una atención igualitaria para todos sus habitantes, independientemente de si trabajan o no trabajan, de si tengan una obra social o no la tengan. Siempre tiene que haber un resorte por parte del sector público o privado que atienda la salud de todas las personas en nuestro país. Y es por esto que se va a crear, por un lado, ese seguro que va a estar regulado por la Administración Nacional del Seguro de Salud, que se va a llamar ANSAL, ¿no? Que es una organización que es la que recauda todo lo que tiene que ver con las obras sociales a nivel del país y después lo distribuye, ¿no? A través de cada una de sus provincias, municipalidades y dependencias e incluso los gremios, ¿no? Esto en algún momento estuvo dirigido por los propios gremialistas y esto es constantemente una de las discusiones que tiene el gobierno, ¿no? Con los sindicatos. Ustedes fíjense que siempre que hay alguna discusión entre el gobierno y la CGT, se comienza a discutir lo que le debe el Estado a las obras sociales sindicales, ¿no? Y esto es porque el Estado recauda, precisamente a través del ANSAD, que es ese seguro que permite que las obras sociales pequeñas, cuando le tocan estos que decíamos los casos catástrofe, recurra al ANSAD y diga, yo no tengo dinero para pagar esto, lo va a pagar el sistema de seguro solidario. Esto es el ANSAD. Muchas veces las obras sociales adelantan estos fondos a cuenta de lo que le va a mandar el Estado
pero el Estado demora en la remisión de las partidas. Y acá es donde se genera esa deuda que generalmente los gremios y también el sector privado le reclama permanentemente al Estado que no está girando. También se va a crear la Administración Nacional de Seguridad Social, el ANSES, ¿no? Entonces fíjense cómo muchas de las organizaciones o digamos de las partes del Estado que están involucradas con la salud en el día de hoy son precisamente derivadas de todas las reformas de los 90, bajo una concepción neoliberal y bajo una concepción de proteger al individuo, ya no desde una política global, sino desde sus propios recursos. Pasamos a la próxima. Son dos las leyes que regularon esto, la 23.660 y la 23.661, ¿no? Como ya les decía, que son las que garantizan ese Sistema Nacional del Seguro de Salud del pleno goce al derecho a la salud sin ningún tipo de discriminación. Esto no fue del todo del agrado de los sindicalistas y las obras sociales, pero el contexto de emergencia hacía que la protesta social para los 90 estuviera en un nivel muy bajo. ¿Por qué? Porque permitía la libre contratación de obras sociales y proveedores. ¿Qué es la libre contratación? En cierta forma es lo que sucede hoy. O sea, si yo soy un empleado textil, puedo elegir afiliarme a la obra social de municipales, ¿no? Y si soy municipal, puedo también, porque es una de las pocas que lo puede hacer, tomar una prepaga como OSDE, ¿no? Y no estar obligatoriamente en la obra social que tiene mi sindicato o que tiene mi sector de trabajo. Eso fue el criterio de libertad de contratación de obras sociales y las obras sociales tuvieron la libertad de contratar a los proveedores, ¿no? Cuando hablamos de proveedores, ¿de quiénes estamos hablando? Primero, ¿no? Y ya sabemos cómo viene el ranking, los laboratorios, ¿no? Y la provisión de medicamentos. Después, la provisión de equipamientos. Y también algo que es extremadamente importante y que genera, ¿no?, la fragmentación todavía mucho más del sistema, es que se puede contratar con FECLIVA, que es la Federación de Clínicas, ¿no?, y Sanatorios, a cada clínica, a cada sector que se quiera hacer. Es por esto que muchas obras sociales, ¿no?, como es el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, que son, digamos, gremios grandes, o ESMATA, tienen su propia clínica y tienen sus propios servicios. ¿Para qué? Para evitar tener que ir a negociar con estos proveedores de servicios y obviamente en esto tratar de generar una disminución de costos, ¿no? Esto genera algún problema, ¿no? Yo lo escuchaba hace muy poco tiempo por el tema de la vacunación, eh, al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no?, que hablaba que en realidad él consideraba que los médicos tenían libertad de elegir si vacunarse o no. Dentro de su sistema él decía que tenía más de 200 médicos que no querían vacunarse, ¿no? Y estamos hablando ahora del COVID-19, no estamos hablando de enfermedades del siglo XIX, pero lo que a mí me llamaba la atención es que él lo decía como empleador, ¿no? Y era en realidad el jefe de un gremio, ¿no?, de un sindicato. Pero fíjense ustedes cómo en estas cuestiones, y acá en cierta forma se comprende la confusión que teníamos anteriormente cuando iniciamos la clase de, bueno, saber qué es un gremio, ¿no?, qué es una empresa, qué es una mutual, y obviamente la confusión que puede existir entre que un gremio tenga médicos asalariados, ¿no?, que a su vez pertenecen a otro gremio, ¿no? Entonces, por esto era muy interesante la pregunta porque nos ubicaba dentro de esa cuestión. Y una cuestión que vuelve, ¿no?, y esto lo habíamos charlado la semana pasada cuando hablábamos de la experiencia de la planta piloto y el hospital regional aquí en Mar del Plata, que decía que se había pensado en una estructura de un hospital que pudiera cobrarle a las obras sociales. Bueno, la ley, ¿no?, y sobre todo los decretos que salen en el 93, permiten la creación de los denominados hospitales de autogestión que pueden atender obras sociales. Esto es un hospital público, municipal, provincial o nacional, puede atender sin ningún problema
a un afiliado que viene de empleado de comercio, por ejemplo, ¿no? Y no le va a cobrar, pero si la persona dice que trabaja y es empleado de comercio, automáticamente le puede hacer una orden para pasar lo que sale ese servicio y cobrárselo a empleados de comercio. Esto, así como está anunciado, fue casi imposible de poner en práctica, les diría casi hasta la actualidad. Son muy pocos los hospitales que le cobran a las obras sociales, pero que son muchos aquellos que, sobre todo los que tienen determinado prestigio de calidad, ¿no? Reciben a afiliados de distintos gremios y les prestan sus servicios, obviamente sin ningún tipo de arancel. Y obviamente este criterio de la libre elección, ¿no? La libre elección, pero la libre elección restringida al tipo de obra social, no al tipo de médico, ¿no? Y en esto, de nuevo, alguna cuestión donde ya comienza lo que antes era algún sistema que abarcaba, por ejemplo, aquí en Mar del Plata, que era centro médico, a todos los médicos de la ciudad, salvo los del hospital privado de comunidad, ¿no? Que podía elegirse a cualquiera, ya comienza a restringirse a los médicos que atienden en, vamos a hacer nombres, total, esto no es televisión, a la Clínica Colón, a la Clínica Pueyrredón o a la Clínica 25 de Mayo, ¿no? Entonces eso queda restringido y en cierta forma es una cápita, pero es una cápita donde supuestamente existe el pago por prestación y la libre elección de la obra social. Seguimos, Carlos. Una de las, obviamente, recomendaciones que se hacen dentro de estas nuevas disposiciones es que se sigue con la transferencia de todo lo que tiene que ver de la órbita nacional a la órbita provincial e incluso municipal. Esto va a tener un enorme problema, que es que se traspasa el servicio, pero nunca se traspasaron los presupuestos, ¿no? Los presupuestos no fueron trasladados y es acá donde comienza. ¿Por qué no se hace esto? Porque el Estado Nacional, a los fines de cumplir las pautas de los programas económicos y no tener déficit fiscal y no tener incrementado el gasto público, pasaba los servicios y no pasaba los presupuestos. Con lo cual, el presupuesto nacional quedaba equilibrado, ¿no? Para los organismos internacionales, pero obviamente esto generó, y no solamente fue el caso de salud, en la provincia de Buenos Aires se traspasaron todos los servicios educativos, ¿no? Primarios y secundarios, de la misma forma. Con lo cual, el desfinanciamiento del sector público, provincial y municipal, imagínense ustedes la dimensión que tuvo esto para saber por qué a veces se habla de la provincia de Buenos Aires como una provincia inviable, en función de que obviamente no cuenta con los recursos para hacer frente a todo este tipo de servicios que no estaban pautados y ya estamos hablando hace casi más de 30 años, ¿no? Cuando hablamos de hospitales de autogestión, es esto que decíamos anteriormente, hospitales que pueden prestar servicios, que pueden cobrar, que se tienen que anotar en el ANSAL, ¿no? Tienen que hacer una declaración jurada, por lo cual pueden prestar servicios y pueden cobrarle a las obras sociales, ¿eh? Pasamos a lo siguiente. Aparece un tercer sector dentro de lo que eran las prestaciones, ¿no? Que son las empresas de medicina prepaga con fines de lucro, ¿no? Y se van a, obviamente, agrupar en dos cámaras empresariales. Aquellas que tienen y prestan servicios con sus propias instalaciones, ¿no? En esto podemos hablar de todas las mutuales y de todo lo que tiene que ver con las obras sociales sindicales, por ejemplo, o algunas asociadas, como es el caso de Tema aquí en Mar del Plata, que tiene clínicas propias y tiene sus propios servicios de laboratorio y tiene descuentos en las farmacias, digamos, cuando hablamos de propios servicios es esto. Y también la otra cámara, ¿no? Que no tiene servicios propios, que es el caso de OSDE. O sea, OSDE no tiene ninguna clínica, no tiene ningún laboratorio, no tiene obviamente ninguna farmacia, ¿no? Pero a través de lo que recauda genera obviamente o sea, las tramitaciones para que sus afiliados tengan determinado tipo de servicios. Esto es, entonces nos queda un mundo, ¿no? Donde tenemos el sector público, donde tenemos mutuales y obras sociales,
y donde tenemos las prepagas. Y esto es cuando hablamos de la fragmentación del sector salud, ¿no? No tenemos un sector o salud unificado y con una sola regulación y normativa, sino que tenemos un sector salud fragmentado, obviamente, en todas estas partes y cada parte a la vez segmentada hacia adentro también. Ahora lo vamos a ver un poco mejor esto. Fíjense la evolución de las prepagas entre el año 89 y el 2000, ¿no? Que pasan de 3 millones de afiliados a 2.200.000. Mucho de esto tiene que ver con la caída y el aumento del desempleo, el congelamiento de las condiciones que van desde el 89 al 2000, pero que la facturación sigue siendo la misma, ¿no? Estamos hablando de 2.000 a 2.500 millones de dólares, ¿no? Esto es lo que se factura dentro de ese sector, con un total de empresas que disminuye, es decir, que tiende, ¿no? A disminuir en cuanto el número de prestadores. Sigamos con... esto es para el año 91, ¿no? Y esto, fíjense, este es un cuadro clave, ¿no? Porque vamos a ver que lamentablemente no se modifica. ¿Quiénes tienen obra social y quiénes no tienen obra social? Estamos hablando de una relación casi, ¿no? De 55-45, 60-40, pero no sale de ahí esta comparación. Y esto obviamente tiene mucho que ver con, obviamente, cómo es el sistema. Sí, sí, pasala, Carlitos, pasala. Fíjense ustedes, acá tenemos el número de camas del sistema sanitario, ¿no? Fíjense ustedes lo que tiene el sector público, lo que tiene el sector público provincial, el municipal y el nacional. Fíjense que el nacional siempre es el menor, que las camas del sector privado son las únicas que se incrementan, ¿no? El número de establecimientos, y sobre todo, yo quiero que presten atención a este dato, que es el número de hospitales nacionales. Son 5, ¿no? Por esto, cuando hablamos de la discusión de ministerio o secretaría, ¿no? Es muy importante tener en cuenta de qué sistema de salud estamos hablando, porque tener un ministerio con un sistema de salud vaciado, ¿no? Y que se ha reducido casi a la inexistencia, ¿no? Nos pone en cuestionamiento, obviamente, de qué forma tiene que volver a consolidarse un ministerio para que efectivamente tenga normativas y tenga aplicación de esas normativas, ¿no? Porque obviamente, si se dan directivas a nivel nacional, pero solamente de 5 hospitales donde aplicarla, que geográficamente están bastante dispersos también, obviamente esto nos habla de que las políticas hay que verlas desde otro lado, ¿no? Obviamente. Pasamos a la otra porque esta es extremadamente interesante con respecto a las mutuales, ¿no? Fíjense ustedes, la parte verde gruesa, ¿no? Que es el 50% de los afiliados, están en manos del 13% de las obras sociales, ¿no? Y después hay un número que es que el 40% de las obras sociales solamente tienen un 5% de los afiliados, que es la última puntita ahí arriba. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, nosotros tenemos ejemplos aquí en Mar del Plata y sobre todo el sector universitario, ¿no? Aquellos que somos docentes o no docentes lo sabemos, nuestra obra social. O sea, nuestra obra social es pequeña, ¿no? Es una obra social que debe tener 6.000 personas. Bueno, hay un número crítico, ¿no? Que se habla de, bueno, ¿cuál es el mínimo de afiliados que tiene que tener una obra social para que sea exitosa y funciona? Creo que son 6.000, creo que a nosotros no nos sobra y nos falta nadie, pero después hay enormes obras sociales, por eso hablé de la Unión Obrera Metalúrgica, por eso hablé de SMATA, ¿no? En las cuales con esta idea de la libre elección han absorbido enorme cantidad de afiliados, bancarios es otra que lo ha hecho, empleados de comercio también, y obviamente tiene que ver con la cantidad y con las prestaciones. Fíjense que hay un grupo que tiene el 80% de la atención, otro que tiene el 15% y otro que tiene el 5%, ¿no? Y estamos hablando de un puñado de obras sociales que son efectivamente las más fuertes, y las más pequeñas muchas veces son cooperativas, son empresas cooperativas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con un emprendimiento regional,
que tiene que ver con una cooperativa que se encuentra en un ámbito rural o semiurbano en el interior de una provincia y que se conforman como parte del sistema. Bueno, estas son las enormes dificultades con las cuales se encuentra, obviamente, este sistema. Y es bueno saber, y es bueno que ustedes tengan esta idea de cómo funciona esto como sistema o cómo no está funcionando en realidad, ¿no? Pasamos a la siguiente. Por ahí había recién una pregunta en el chat que decía, bueno, ¿cuál es el mejor sistema? Bueno, obviamente segmentar el sector salud no es lo mejor. O sea, ¿por qué no es lo mejor? Bueno, porque nos va a faltar equidad y vamos a incrementar el gasto precisamente al tener tan fragmentado en el número de asociaciones mutuales, ¿no? Cuando uno tiene 4.000 mutuales, de las cuales 50 son las que atienden la mayor cantidad de población, bueno, todo lo demás obviamente entra en una discusión respecto de la eficiencia de esa cuestión. ¿Por qué se habla de la reducción del riesgo poblacional? Bueno, cuando uno habla de una prepaga como OSDE, ¿no? Si uno hiciera un censo respecto de quiénes son sus afiliados, se va a dar cuenta que es un sector joven y mejor remunerado de todo el país, ¿no? Pero ¿qué pasa con ese sector joven y mejor remunerado? Bueno, podemos poner como ejemplo el otro sector que son los jubilados, que son casi también 5 millones, ¿no? Y que obviamente son los de mayor edad y los peor remunerados. Entonces, ahí tenemos dos sistemas que conviven, ¿no? Dentro de lo que es el esquema de salud de nuestro país y donde la equidad y la igualdad de oportunidades de las cuales hablaba esa ley que salió en el 89 no se cumple en lo más mínimo, ¿no? Y acá ya no es un problema si esto es libre elección o cápita, es un problema de, como siempre, ¿no? Estamos hablando de financiamiento y estamos hablando de presupuesto. Tal vez lo que tiene que ser, obviamente, rediscutido es la utilización de ese presupuesto, ¿no? La solidaridad del sistema es esto. Bueno, un sistema solidario hace que los que más ganan, ¿no? Colaboren mucho más en el sistema que aquellos que menos tienen. Y esto hace que todos tengan un sistema de salud equilibrado. La fragmentación impide absolutamente este funcionamiento. Y que obviamente el incremento del costo de los servicios es constante y lo estamos hablando desde esto que venimos viendo ya desde los 60, ¿no? Que se gasten más de 70 de los 100 pesos de salud en medicamentos o en aparatología y no obviamente en los criterios de salud. No sé si hay otra más, Carlos. Sí. Eh, Esto es el sistema sanitario hoy, ¿no? Esto para que ustedes tengan los números medianamente de dónde estamos parados. Eh, Somos más, pero cuando se hace este número es 40.200.000 es la población. Hay 6.290.000 personas que tienen obras sociales provinciales. Hay 14 millones que tienen obras sociales nacionales. El sector privado, que estos son las prepagas, tienen 4.600.000 y como decíamos recién, los jubilados son 4 millones. Ahora, sin ningún tipo de cobertura, hay 17 millones de personas, ¿no? Y usted me va a decir, bueno, pero si yo sumo todo lo de arriba, el número me da mucho más alto, ¿no? Sí, pero cuando yo sumo todo lo de arriba, lo que dijimos anteriormente, hay muchas personas que tienen más de 2 o 3 servicios que se superponen. Entonces, ese número es el que nos hace llegar a las 17 millones de personas, que hoy posiblemente sean muchas más, que están sin ningún tipo de cobertura en el ámbito de salud, ¿no? Esto era en cierta forma lo que nosotros queríamos que supieran de los 90. Y los 90 hablan de el retorno de las epidemias. Ustedes van a tener ahí un artículo, un libro que es el de Marcos Cueto, que es un autor peruano, que habla del regreso de las epidemias y que habla precisamente a principios de los 90 y con el impulso del neoliberalismo, cuando el Estado se retira, cuando el Estado abandona las políticas nacionales, vuelven a surgir las enfermedades de la pobreza. Una de las enfermedades de la pobreza que vuelve a surgir con mucho ímpetu en aquel momento era el cólera, ¿no? Y precisamente Marcos Cueto lo que reflexiona en este trabajo es el impacto del neoliberalismo y el individualismo, porque al cólera se lo combatía lavándose las manos y con un chorrito de lavandina, ¿no?
O sea, se pasaba de las campañas nacionales de erradicación de la pobreza a llevar a la responsabilidad individual de la persona que tenía que lavarse las manos y que obviamente con eso se iba a evitar la epidemia de cólera como era en ese momento. Entonces, eh, nos parece fantástico esto porque ilustra este pasaje que tratamos de hacer de cómo se pasa de esos sistemas, ¿no?, que tenían que ver con una presencia del Estado muy fuerte en los 70 a ese individualismo que genera el neoliberalismo, ¿no?, y que obviamente tiene la correlación con cómo se comienzan a ver y a ejecutar las campañas en esa etapa. Así que bueno, esto era precisamente la idea de cómo enmarcar esta unidad que era la final. ¿Mm? Buenísimo, Dani. Es muy difícil no meter bocadillos, por eso apagué el micrófono. A medida que hablabas. Chicos, ¿alguien tiene algún aporte, alguna consulta, algo que quieran desarrollar un poco mejor? Yo tengo una consulta, profe. Quiero saber si entendí bien más que nada, porque en uno de los textos de la unidad 7, que habla de que, por ejemplo, se quería apelar como a la competencia de las obras sociales, porque supuestamente eso podía aumentar la calidad de cobertura y de los servicios brindados, pero como que se niegan porque, por una parte, te dice que le daban a los trabajadores que podían llevar sus aportes a una medicina prepaga, pero que no querían competir con la medicina prepaga. ¿Esto se Claro. pudo hacer al final la competencia? ¿Es lo que pasa ahora? Bueno, si Eh, vos vas al esquema de lo que pasa ahora, competencia no hay, lo que hay son acuerdos corporativos, ¿no? Yo creo que el principal problema que tenemos es que la no es, cartelización. claro, o sea, esto es un capitalismo sin mercado y un socialismo sin planificación, ¿no? Creo que esa definición es fantástica, cuando se dio, porque es lo que sucede. O sea, no hay libre competencia entre las obras sociales, ¿no? De hecho, los aportes son todos los mismos, de hecho, cuanto mucho hay un diferencial, ¿no?, que es lo que te cobran cuando vos vas con una obra social a un médico, un especialista, a un laboratorio y dice, esto está, esto no está, y esa es la forma, de, en cierta forma, o sea, de no generar la competencia, ¿no? O sea, el nomenclador, en cierta forma, era cómo regular el precio y que nadie cobrara, no por encima de eso, ¿no? Vamos a ser claros, el nomenclador cuando se arma es para que nadie cobre menos de lo que tiene que cobrar, ¿no? Y no haya una competencia al revés. Gracias, profe. ¿Se entiende, NASA? Lo que dijo el profe. Sí, 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 como que con ese plus que se cobra a veces y que crean los médicos el nomenclador, porque había dicho el profe la clase pasada que una cirugía salía diferente Sí, sí, según en qué clínica o hecho por otro médico, entonces deciden hacer el nomenclador. Pero mirá, sí, sí, más o menos la idea sí. yo tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a médicos que trabajaron con el nomenclador, ¿no? Que eran médicos generalistas y se quejaban de los traumatólogos, ¿no? Pues los traumatólogos habían sabido armar en el nomenclador cómo separar, ¿no?, más fácil la operación en distintos pasos y poder cobrarla más. Entonces dice, por eso sale mucho más, digamos, una operación de un juanete que una apendicitis, ¿no? Porque ellos tuvieron, dice, la habilidad de mostrar, bueno, de qué forma se podía hacer. Obviamente que esto tiene que ver con los principios, cuando esto se inicia, después esto se va regulando, se va armando, pero tiene que ver con esa filosofía respecto de decir, bueno, a ver, tengamos un estándar, un piso de lo que sale esto, nadie cobra menos de esto, pero tampoco es que, bueno, hacia arriba se pueda cobrar mucho más, ¿no? Y hay un tema, un poquito con la pregunta que nos había escrito Brian, que él se pregunta por qué, no lo dice así, pero bueno, en el fondo la pregunta de él es por qué sigue sin resolverse esto. Y bueno, porque hay intereses de muchos actores en juego en el diseño de una política de salud. ¿Sí? Entonces vos tenés las corporaciones profesionales, no solo de médicos, sino de médicos, de farmacéuticos, de terapistas, de enfermeros, etcétera, etcétera. Tenés las empresas que ahora existen, digamos, ya están, manejan un capital,
manejan empleados. Entonces, cualquier política que cualquier gobierno quiera desarrollar para normalizar eso, cuenta con la amenaza de las empresas y las obras sociales gremiales y demás, con que a raíz de la política que está desarrollando ese gobierno van a quedar en la calle todos sus empleados, que se cuentan por cientos de miles. Entonces, este, es muy difícil generar políticas en las que confluyan los intereses de todos con una idea de un proyecto de interés general, ¿no? Sí, o de sin atención, ¿no? Porque una de las válvulas de escape que tiene el sistema actual es que cuando una obra social está desfinanciada, está, digamos, quebrada, lo primero que hace es cortar el servicio. O sea, se corta el servicio, se corta 2 o 3 meses del servicio y automáticamente las cuentas vuelven a estar equilibradas, ¿no? Pero ¿quién hace esto? Obviamente a cuenta del usuario y de los prestadores de salud. Bueno, y en general para los usuarios, para la gran mayoría de los usuarios, pasa desapercibido eso. Claro. Entonces, excepto para el que está afectado directamente porque tiene un episodio en ese lapso en el que está sin provisión de servicio en la obra social, que lo resuelve de otra manera, porque lo que hace la obra social es demorarte, enredarte la situación para burocratizártela, para que termines resolviendo tu problema por otro lado, este, pasa, digamos, políticamente y en términos de mercado, pasa desapercibido el problema. No es que pierde masivamente afiliados una prepaga o una obra social por una crisis de servicio, de financiamiento. Sí, generalmente el que más complicado está es el profesional que recién se inicia, porque se inicia, pasa los honorarios a la obra social, le tarda 2 o 3 meses en llegar, y bueno, pero esos 2 o 3 meses obviamente sirven de acumulación para el pago de la deuda futura. Después ya como se cobra todos los meses, ese primer retraso no se nota, no se ve. Pero esto precisamente es también la forma de financiamiento que tiene el sistema de salud con las mutuales y las obras sociales, ¿no? ¿Alguna otra consulta, comentario, aporte? Yo tengo otra consulta, profe, pero no es de este tema. Así que la dejo para el final por si las dudas. Bueno, A mí me gustó la frase que dijo el profe, pero me perdí la última palabra, la de no hay, hay capitalismo sin mercado y un socialismo sin, y me quedé ahí. Planificación. planificación. Planificación, repito, porque Planificación. ahí dijimos lo mismo los O dos. sea, los liberales no aceptan la libre competencia y, digamos, por llamarlo de alguna forma, los progresistas no aceptan que exista la planificación. Bien, con respecto a la consulta que me habían hecho, el lunes 29 tenemos anotado el recuperatorio. ¿Sí? Si tienen superposiciones, tírenlas. Oficialmente, nosotros en la primera semana de diciembre tenemos que estar elevando las notas de la cursada porque se terminó el cuatrimestre. ¿Mm? Extraoficialmente tenemos un margen como para modificar la fecha del recuperatorio. ¿Sí? Pero esa es la fecha que tenemos anotado para el recuperatorio, el lunes 29. El 30 está Arti, dice Selene. Sí, creo que el 29 o 30 también tenemos nosotros cirugía, Qué lindo. Bueno, por si las dudas, aviso, en quinto. pensamos alternativas, está bien. Pensamos alternativas, yo también los quiero mucho. ¿Qué querías agregar, NASA, que querías preguntar por fuera de los temas que estábamos hablando? Profe, yo tenía una duda con respecto a la eugenesia. El texto habla de que existieron dos, por lo que entendí, como que la negativa era como que se esterilizaba a la persona que era portadora de una enfermedad venérea
como para que no se reproduzca, por decir así, porque por lo que entendía la eugenesia le preocupaba la raza y la descendencia. Y después estaba la positiva, que era, por ejemplo, pedir el estudio prematrimonial. Eh, Como que estuvieron las dos, pero ganó más peso la positiva, por decir así, en Argentina, ¿no? Sí, Y, en Argentina la rama que más se desarrolló fue la positiva. Esto es la de fortalecer la población existente, ¿no? Cuando hablamos de la negativa, estamos hablando de aquellos modelos que decían que había que eliminar directamente algún tipo de raza o eliminar los chicos Down o eliminar aquellos que nacían con algún problema. ¿Eh? es Y una... todo eso se justificaban con las, según lo que tengo, con las leyes de la biología, ¿o no? O sea, utilizaban Claro, las leyes biológicas para excluir al Elemental. otro. Ah. Sí, sí. supuestas leyes Supuestas, biológicas, sí. claro, supuestas, ¿eh? O el darwinismo, decir que era la Mm. supervivencia del más apto, ¿no? Pero como nosotros decíamos, en realidad Darwin nunca lo pensó desde esa idea de que se pudiera aplicar en ese sentido, ¿no? Listo, era eso, profe, la duda. Porque va mucho de que dice que, por ejemplo, Quirós era positivo, pero después como que vuelve Perón a la presidencia y como que toma de nuevo la postura negativa, por lo que entendí, o intenta tomarla. Eso no me quedó muy claro. Eh, es un problema respecto del nacionalismo, ¿no? O sea, ahí tiene que ver con los distintos matices que hay dentro del peronismo y el nacionalismo. Están aquellos que son mucho más radicalizados y que dicen, bueno, que hay que fortalecer la raza argentina, cerrar en todo aquello que tiene que ver con cierto chauvinismo, por llamarlo así, y aquellos que, obviamente, Perón es mucho más moderado, todavía existe esta discusión respecto de si Perón es el que trae a los nazis, pero es el primer gobierno que tiene un ministro judío, es el que abre la puerta precisamente a la migración judía, también obviamente va a haber por ahí un coladero de nazis, como tuvieron todos los países, porque esto no es no solamente que lo tuvo la Argentina, pero bueno, son factores a tener en cuenta, pensando que esto a veces son islas, ¿no? Son islas en las cuales intervienen determinados funcionarios que abren la puerta para algunas cosas y otros que la cierran. Es el caso de Quirós, como vos bien lo decís. En algún caso vio que el gobierno de Perón lo favorecía, avanza con esto, en otro ve que hay cosas que no le gustan, se retira, bueno, y son las posiciones en pro y en contra. Pero uno las tiene que ver en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre en el largo plazo? Yo también tengo una pregunta sobre el eugenismo, porque tenía notado que decía que en 1945 como que dejaba de promulgarse ese positivismo a través de la comunicación de las radios, las revistas, o cómo era que se detiene. No te entendí la primera parte, Brian. Que tenía notado que en 1945 se deja de promulgar de esa manera el eugenismo, que ya no se hacía tan Lo que pasa, mediático. lo que pasa en 1945, Brian, es que termina la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces empieza a revelarse las consecuencias de lo que fue la lógica eugenista llevada al paroxismo, que fue que la aplicó el nazismo, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué vas y a hacer también, eso? y también hay una cuestión, Carlos, que es muy interesante, porque entre 1945 y 1946 el gobierno militar da un giro, ¿no? Y pasa de ser un gobierno extremadamente conservador y católico a ser un gobierno mucho más abierto. Ya cuando Perón gana la presidencia es un gobierno mucho más abierto. Entonces ya la cuestión de la eugenesia, como te decía, y el nacionalismo empieza a ser dejado de lado, ¿no? También. Genial, sí tenía esa duda si era si cortaban de lleno los medios de comunicación, las revistas que estaban en circulación, esa es la medida que Claro. dejaron de... Sí, porque eso es lo que nos explicaba Luciana con esas publicaciones. Y un poco tiene que ver con lo que dice Dani recién. Porque el eugenismo es como una perspectiva
que es muy funcional a las ideologías más conservadoras, etnocéntricas, nacionalistas. ¿Por qué? Porque el otro es el que es el portador del riesgo siempre, ¿sí? Entonces, en todas las posibilidades de apertura, ese otro deja de configurar un riesgo en sí mismo, ¿sí? Al menos en lo que es la política pública, ¿sí? Y si a eso le sumas la caída en el desprestigio que se genera a partir de esto que te digo, de que se van develando las consecuencias del holocausto y las prácticas derivadas de llevar al extremo una lógica pensada en torno a la raza, bueno, el eugenismo pierde predicamento, ¿no? Genial, gracias. Profe, dentro de la eugenesia positiva solo se pedía la ficha matrimonial, porque también leí algo de ficha escolar, pero no entiendo qué era lo que se pedía con la ficha escolar. La ficha escolar tiene que ver con algo que ya o sea, se va a implementar a fines del siglo XIX, que es el gabinete antropométrico, ¿no? Que es llevar un promedio de altura, peso, alimentación la evolución en el sistema en el conjunto, ¿no? Entonces, eso era lo que se hacía anteriormente, que existía una libreta de salud, que existía obviamente la libreta de vacunación y había una ficha del alumno donde se seguía exactamente esto, o sea, cómo iba creciendo, y servía para una cuestión comparativa, digamos, que vemos algunos que hacen este tipo de historia como resultado que entre 1910 y 1920 los chicos que ingresaron al primer grado eran 1 centímetro, 2 centímetros más altos, habían incrementado su peso, digamos, este tipo de cosas eran las que se tomaban también como parte de ese registro eugenésico, ¿no? ¿Y eso era para controlar, profe, o qué tenía de malo, por Sí, ejemplo, sí, notar que sí. habían crecido 2 centímetros? ¿Qué podía No, hacer? no, 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 es bueno porque Ah, tenía que ver con la implementación de políticas, ¿no? Que tenían que ver con alimentación, con seguimiento, en algún momento se vio que había que poner, no sé si a alguno le habrá tocado, yo como soy viejo me pasó, el tarro de leche con un pan en los recreos, ¿no? Bueno, esto existía en la escuela pública en su momento y obviamente eran políticas que tenían que ver con esto de garantizar la alimentación y mejorar obviamente la salud infantil. pero no era para excluir a nadie, ahí no sé, con los No, chicos no, no se no, 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 ejercía no, la no, no, eugenesia. no, no. Ah. A nadie se le negaba ni el tarro de leche ni el pan. Eso, ¿eh? Eso era para todos, ¿eh? Por eso te digo, son políticas que se implementan, pero que tienen una raíz eugenésica, que es medir, obviamente, y ver la evolución de la población infantil, ¿no? Claro, por ahí NASA te confunde la idea de asociar a la eugenesia con las políticas restrictivistas o con las políticas nazis directamente. Y la eugenesia, digamos, a partir de premisas falsas, se ha llegado a resultados positivos también, ¿no? Como por ejemplo, poder llevar un control para desarrollar buenas políticas que tengan como consecuencia la integración. O lo de la huella digital, digamos, analizar al detalle el cuerpo para ver, para identificar que hay un rasgo particular de cada sujeto que está en su huella digital, es un resultado positivo a partir de una premisa falsa, y es que la premisa falsa es que hay seres superiores y seres inferiores, digámoslo así para hacerlo bien berreta. Y sin embargo, el resultado es bueno. Entonces, profe, eso de la endocrinología, de que querían ver con patologías hormonales quién tenía un comportamiento criminal en el futuro, por ejemplo, ¿está dentro de la positivista esa práctica? Está dentro de la positiva porque no se plantea eliminar a nadie de antemano No es por la sus antecedentes positivista, familiares, no ¿no? es lo mismo positivo que No, positivista. no, perdón, Claro. sí, no, eugenesia positiva. Sí, sí, sí. Eh, Tiene que ver con esto que te decía, no, no es que a priori se va a eliminar a la persona o por
se le impide tener descendencia, sino que se hace todo un estudio previo y a partir de ahí el cuidado. Pero eso ya es mucho más otras derivaciones que tienen que ver con otras escuelas que son más cercanas al hombroso y obviamente las características de cómo determinar un comportamiento criminal o delictivo, ¿no? Claro. Bien, para contestarle a Selene que preguntó si se puede hacer antes el examen, el recuperatorio. El Perdón, problema es que, Carlito, yo tengo que salir porque tengo que estar en la jornada ahora, así que dale, bueno, listo, ya ¿eh? cerramos, ya estamos. Gracias, Muchas gracias, Dani, nos vemos. excelente clase, como siempre. Nos vemos. Detalles burocráticos y en 2 minutos cerramos, chicos. Este, el problema que tenemos, Selene, es que tenemos que llegar a corregir. Tenemos que llegar a corregir y tenemos que darle la oportunidad eventualmente a los que quieran revisar su nota que revisen la calificación, ¿sí? El examen. Entonces, yo le hablo a Selene. Ah, sí, todavía está. Entonces, la alternativa que podríamos llegar a tener era el 25, pero si nosotros tomamos el 15, en 3 días yo no sé si llegamos a publicar todas las calificaciones y a revisar, que ustedes vieron, los que fueron a revisar el primer parcial, vieron lo que es la revisión del parcial, que es un dolor de cabeza. Entonces, la única alternativa que tenemos es ir para adelante, no para atrás. ¿Sí, Cele? Y ahí tenemos el otro problema y es que inmediatamente empieza todo el circuito de las mesas de finales. Entonces, tampoco es que nos podemos ir mucho, tenemos que hacerlo dentro de esa semana. ¿Sí? ¿Una posible fecha de final es el 18 de diciembre, profe? ¿O vi mal? Sí, es el 18 de diciembre, no es posible. Es el 18, a menos que la gente de computación me amenace y me den miedo, es el 18 de diciembre. No, pero por pedido de ustedes. ¿Y se sabe la modalidad, si va a ser oral o escrito? Eso generalmente es de acuerdo a la cantidad de gente que se inscribe. La mesa de diciembre suele ser escrito porque suele anotarse mucha gente. Nosotros, ya lo saben todos, preferimos oral. Sé que ustedes no, pero bueno, es lo que hay. Yo en mi caso sí, profe, pero mejor si es escrita. Bien. Perdón, profe. Sí, Hola, bueno. ¿Puedo hacer dos preguntas cortitas? Perdón, no la quería hacer porque me parece que era por ahí media pava, pero la diferencia entre eugenesia y nazismo, porque no me quedó muy claro, capaz que es la obvio. eugenesia es una doctrina pseudocientífica. Bien, El nazismo es un movimiento político que, entre otros elementos, interpreta que hay razas en la humanidad y que hay algunas razas que son mejores que otras y que tienen más derechos que otras. claro, porque Porque... ambos hablan de inferioridad también, Sí, sí, sí. discriminación, por eso. Sí. Y, perdón, y la otra era el tema de que yo me anoté en el campus, rápido me anoté y me anoté a las 16. En caso de querer cambiarme para la mañana, tenía una compañera Escribime un que estaba en la misma mensaje. situación. Yo ahora, ¿Podemos ir a la mañana? yo ahora voy a... Dale, Sí, sí, los puedo cambiar, pero escríbanme un mensaje, pues yo leo el mensaje y hago el cambio. Leo el mensaje y hago el cambio, uno por uno. El que no me escribe y me lo dice en el pasillo, me lo dice acá, no le cambio, porque me olvido cuando me siento en la computadora. Así que no, ella hagan le eso, mandó por favor. una- Está. A Dale, los yo que ahora me igual mandaron un ella le mensaje mandó por hasta campus ayer, un los mensaje. cambié. Sí, sí, por eso. A los que me mandaron por campus hasta ayer, yo ya cambié a todos. Hoy ya tenía 15 mensajes nuevos y tengo que sentarme específicamente para eso. ¿Mm? Bueno, ¿estamos? Profe, ¿el examen del lunes va a ser escrito? Sí, Ah, muchas preguntas. como los anteriores. Ok. Tipo de relacionar. Tipo de escribir.
Escrito es que ustedes tienen un papel y se escribe sobre el papel. En eso consiste. Ok, me conformo. Dale. Bueno, corto la grabación. Agreguen algo así, no queda con esta descansada Selene el final de la clase. Que queda feo. Bueno, listo. Nos vemos. Corto la grabación.